Agradecemos a los que han tenido la paciencia de quedarse y ojalá que puedan darnos el grato placer de acompañarnos en este coloquio. No es un debate que vamos a tener aquí, donde se van a disentir puntos encontrados sobre un tema específico. Tampoco vamos a tener un panel de especialistas analizando y profundizando sobre un tema, sino un coloquio concatenado al tema que el maestro Francisco Cruz Pascual pues ha expuesto. En este coloquio, un servidor, quien les habla, Gilberto Rodríguez Núñez, estará conversando con ustedes y ustedes conversando conmigo. Esa es la naturaleza de un coloquio acerca de un tema sumamente importante: la educación superior, realidad y perspectiva. Y el maestro Andri, como es ingeniero en sistema, pues va a enfocar el tema, pero ya desde una perspectiva de sus conocimientos tecnológicos. Quiero, en primer lugar, dar un introito al tema a partir de dos preguntas en las que he fragmentado el tema de este coloquio. Realidad, educación superior, realidad y perspectiva. Y la primera pregunta: ¿cuál es la realidad de la educación superior? ¿Cuál es la realidad actual que vive? ¿Cuál es la realidad actual que vive la educación superior? A mí me gustaría que alguno de ustedes pudiera decirnos desde cuáles ámbitos se puede analizar la realidad de la educación superior, sin hacernos una conferencia paralela de manera sintética, que alguno nos pueda decir desde cuáles ámbitos se puede analizar la realidad de la educación superior. Sí, por favor. La perspectiva de la realización del proyecto humano. Proyecto humano. Proyecto humano, desde mi perspectiva, el buen vivir. El buen vivir. Muy bien. ¿Alguna otra impresión? Sí, por favor. Desde una perspectiva más técnica, ¿qué tan actualizado está el sistema educativo? Más bien, digamos, enfocándolo en el pensum de estudio de cada institución. ¿Qué tan actualizado con los tiempos, esas modalidades? Excelente. Última intervención. ¿Desde cuáles ámbitos podemos nosotros analizar la realidad de la educación superior? Maestra. Desde la perspectiva que los estudiantes van a pasar a asignaturas para obtener un título al final. Excelente. Bueno, este tema es un tema bastante amplio y pudiéramos hasta atrevernos a decir polisémico. Se puede prestar a múltiples interpretaciones. Es muy bueno y muy válido lo que ustedes han sostenido, pero eso que ustedes han sostenido lo vamos a analizar desde tres contextos. Desde tres contextos en que se analiza la educación superior: el contexto internacional, el contexto regional y el contexto nacional o local. Quisiera dar algunos números o cifras que estuve investigando, sobre todo de organismos internacionales
hacen estudios sobre diferentes tópicos y específicamente sobre el tema que nos concierne sobre la educación. El Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como también estadísticas contenidas en las páginas del Banco Mundial, nos dicen que en las últimas décadas la educación superior ha sufrido importantes transformaciones. El maestro Francisco Cruz Pascual decía que entre los años 2030 a 2050 muchas de las carreras de las que posiblemente algunos de nosotros somos egresados y de los que posiblemente algunos de ustedes estén cursando van a desaparecer y van a ser estas carreras sustituidas de alguna forma por la interferencia de la inteligencia artificial. Y cuando se analizan los retos de la educación superior a nivel mundial, hay muchísimos autores y expertos que tienen pues toda una playa de publicaciones muy atinadas en torno a este tema. Hay datos escalofriantes en lo que tiene que ver con la deserción universitaria a nivel mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aproximadamente el 40% de los que comienzan una carrera universitaria desertan por lo menos en los 2 primeros años. Pero cuando uno analiza de manera fragmentada la información, entonces hay continentes, hay regiones y hay países que esto evidentemente fluctúa y se sitúa en diferentes números. A nivel regional, América Latina y el Caribe, aproximadamente del 35 al 40% de los jóvenes que inician una carrera universitaria desertan. El país de la región que tiene actualmente, de acuerdo a los últimos datos publicados, el mayor índice de deserción universitaria es Colombia. Algunos estudios sitúan en 40, 45 y otros hasta en un 50% de deserción universitaria. Yo no sé quiénes de ustedes recuerdan un estudio publicado en el 2015 en nuestro país, que se publicó en varios de los medios impresos y también digitales, donde se afirmaba, o ese estudio hacía constatar a través de encuestas muy precisas que se le hicieron a egresados universitarios, 2 de cada 3 graduados de cualquier universidad dominicana decía haberse arrepentido de terminar una carrera universitaria. 2 de cada 3. Y 1 de cada 2, o sea, el 50%, decía que hubiera preferido no terminar una carrera universitaria y emplear su tiempo haciendo otra cosa. Razones, muchísimas. Lo primero es que terminar una carrera universitaria, a diferencia de otros tiempos, a nadie le garantiza un empleo y sobre todo un empleo de calidad. Por eso es común ver, y no solo un empleo de calidad, sino también un empleo en el área que usted estudió. Posiblemente muchos de nosotros estamos ejerciendo funciones en áreas totalmente disociadas de lo que estudiamos.
porque no hemos podido articular lo que señalaba en una pregunta que le hicieron y que el maestro Cruz Pascual respondió pues magistralmente. No hemos podido combinar, integrar conocimiento, empresa. A eso lo llamaron en los años 60 los países nórdicos, y en Alemania también, en Inglaterra, ese modelo de educación dual, vincular el conocimiento universitario con la empresa. El que está, por ejemplo, estudiando economía, una licenciatura en economía, tiene que conocer el último software que se está empleando en la carrera de economía en la empresa, porque posiblemente esté empleando un software de los años 90 y donde le toque trabajar tienen el software del año 2024 y hay que comenzar a alfabetizarlo de nuevo. Nosotros, sin embargo, como país, hemos tenido intentos y hemos hecho de alguna manera ciertos aprestos en pos de encaminarnos a ver cómo salimos de este, excúsenme el término, de este atolladero en el que cada vez que nos miden a nivel internacional, pues no salimos muy bien parados. Nosotros todavía no hemos colocado una de las 58 o 57 universidades que tenemos, todavía no la hemos colocado ni siquiera en las 100 principales de América Latina. Entonces no estoy hablando de un ranking que mide las 100 mejores del mundo, todavía nos falta llegar a aparecer en uno de los lugares de las 100 mejores de América Latina, aunque sea con una universidad dominicana. Tenemos que luchar para eso. En el año 2014, todos conocemos el famoso pacto educativo que se creó con una visión donde diferentes sectores de la sociedad pues se pusieron de alguna manera a unísono en torno a lo que nosotros como país teníamos que vislumbrar para poder encaminarnos a un verdadero desarrollo y desarrollo sostenible, porque la base de cualquier desarrollo tiene que ser la educación. Entonces se firmó el pacto educativo. En el año 2015, los que estamos vinculados a la educación, sobre todo a la educación superior, se crea un documento llamado la normativa 0915, pero específicamente para trabajar con los interesados que vengan a las universidades a hacer carreras vinculadas a la educación para que salgan con las competencias que el país necesitaba, porque sin educadores bien formados, pues no habrá resultados positivos en ninguna otra área del conocimiento. Posiblemente algunos de ustedes estuvieron o han estado involucrados desde el año 2015 hasta la actualidad. Recientemente, voy a decir recientemente porque hace apenas 3 meses para ser preciso, la normativa 0123 reemplaza la normativa 0915 para tratar de vincular esta nueva normativa a lo que el país desde el año 2016, mediante el decreto 173-16, quiso atender a un llamado de la UNESCO que ya todos los países desde los primeros años de este siglo venían trabajando a lo interno, lo que se llama el Marco Nacional de Cualificaciones. Por eso nosotros tenemos como país definido el Catálogo Nacional de Cualificaciones, y ese Catálogo Nacional de Cualificaciones, que son áreas de conocimiento donde esas áreas van definiendo cuáles son los perfiles profesionales en cada carrera. Al principio se definieron 5 familias profesionales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, que dicho sea de paso, a quien tuvimos de asesor
26 familias profesionales. Nosotros comenzamos con 5 y recientemente se han agregado 3 más. Las 8 familias profesionales de ese catálogo con el que todos debemos estar familiarizados, porque todas las carreras que ofrecen las IES, las instituciones de educación superior, no importa el grado que ofrezcan, técnico, grado o posgrado, deben tratar de vincular, de integrar a ese catálogo nacional de cualificaciones el trabajo de los contenidos de sus programas. Salud y bienestar, ese es la primera familia profesional, salud y bienestar. Todas las carreras vinculadas a la salud deben responder a unos perfiles del ámbito no solo local, sino regional, como decía el maestro Cruz Pascual, e internacional, porque nosotros nos hemos hecho libertarios de acogernos a las políticas educativas a nivel mundial emanadas de la UNESCO. La segunda familia profesional es la familia de, y no lo voy a decir incorrectamente porque es así que va, hostelería. Hostelería con eso, que es mucho más amplio que la hotelería sin eso. Ya ustedes, los que tengan duda, entonces investiguen la diferencia entre hotelería y hostelería. Entonces, dentro de esta familia, evidentemente, ante un país cuya mayor fuente de ingreso está ahora mismo por la parte del turismo, pues eso es 1A. La tercera familia es construcción y minería. La cuarta familia, informática y comunicaciones, todas las ingenierías que se agregan. La quinta familia, agropecuaria. Recientemente se han agregado 3 familias más a las que todavía no se han puesto las fragmentaciones o las áreas que se van a desprender como carreras tipificadas. Estas 3 familias nuevas son administración, finanza y derecho, como una sola, comercio y educación. La otra pregunta, y ya nos vamos acercando al final de este coloquio para tener algunas impresiones de ustedes. ¿Cuáles son las perspectivas de la educación superior? ¿Cuáles son las perspectivas? Hay un estudio, un documento que la UNESCO ha publicado, la meta de la educación para el año 2030, donde se analizan diferentes perspectivas y retos de la educación superior, y básicamente el documento se sintetiza en 4 desafíos que deben trabajar las universidades, y por eso este catálogo nacional de cualificaciones que tenemos como país debe vincular sus carreras no a lo que antojadizamente quiere ofrecer o proponer una universidad, sino a lo que está demandando no solo el mercado local, sino el mercado mundial. El primer punto es la internacionalización, que no es un tema de ahora. Todo lo que estamos vinculado a la universidad, al mundo académico universitario, sabemos que desde antes de la declaración del Plan Bolonia del año 1998 ya se venía hablando en la primera declaración de educación, para todos, de la internacionalización de la universidad, del conocimiento. El conocimiento no es algo que es como un museo, tenerlo como una pieza del museo. El segundo aspecto que dice la UNESCO sobre la perspectiva de la educación superior es la competitividad, el aspecto competitivo. En el año 1982 hubo un economista
estadounidense que publicó una obra que fue un bestseller en su tiempo, Estrategia Competitiva. Michael Porter, Estrategia Competitiva. Porque, claro, el concepto de competitividad y competencia comenzó primero en el mundo laboral y luego fue que se fue metiendo a través de la psicología educativa al ámbito de la educación. Pero primero tenía una visión, porque los empresarios siempre han sido, en ese sentido, no solo competentes, sino, en buen dominicano, muy agayú, y por eso siempre miran al futuro con una visión diferente a los educadores. Por eso lo que nos metemos a dar clases sabemos que no vamos a vivir pensando que vamos a acumular riqueza. El tercer aspecto que analiza dentro de las perspectivas la UNESCO, además de la competitividad, recuerden que ahora el mundo se mueve y la educación se mueve con un enfoque basado en competencia. Y hay una competencia no solo en el ámbito educativo, por eso los salones viven llenos y las mujeres se arriesgan a hacerse tantas cirugías plásticas, porque la competencia está dura en todos los hombres también. Y los hombres también. Entonces, el aspecto de la calidad. La calidad, la UNESCO la define como resultados medibles, comprobables. Por eso, dentro de los países se habla de marco nacional de cualificaciones, porque la cualificación es un resultado no teórico, es un resultado probado, comprobado, demostrable. Por eso muchos estudiantes a veces se frustran cuando no encuentran el para qué, el sentido de una asignatura o de una carrera. Estaba leyendo un artículo sobre por qué desertan tantos estudiantes y, para sorpresa, la mayor causa es por desmotivación, porque dicen que ellos como que no encuentran cómo relacionar la carrera que eligieron con sus motivaciones personales. Y el último punto, pertinencia y equidad. Ese híbrido, pertinencia y equidad. ¿Para qué sirven las competencias, los conocimientos que adquirimos, si no son pertinentes para humanizar, para mejorar la calidad personal, familiar, local? Pertinencia y equidad. Porque ante un mundo cada vez más desigual, evidentemente que hay una preocupación frente a un grupo muy minoritario que lo tiene todo y a una gran mayoría que cada vez tiene menos. Entonces la educación tiene que abordar con mucha preocupación el tema de la equidad. De manera que, para finalizar, a modo, si se quiere, de reflexión, las universidades, entiéndase la educación superior que se ofrece desde las universidades, están cada vez más compelidas a poder lidiar con una serie de desafíos de los que posiblemente, si no articulamos desde la gestión académica respuestas proactivas, no reactivas, porque ¿qué es lo que tradicionalmente nosotros hemos visto? Que las universidades van tratando de responder, no de manera proactiva, sino reactiva, cuando ya tenemos el problema encima. ¿Por qué creen ustedes que fue para muchos profesores de todos los niveles frustrante el hecho de adaptarse a la modalidad virtual en plena pandemia? Y muchos inclusive, yo soy profesor, además de la Católica y de otras universidades en la UAS, y me consta que muchos profesores pidieron por adelantado su jubilación porque se resistieron a la virtualidad, dijeron que no podían salir con eso. Sin embargo, la pandemia
nos llevó y nos obligó a que lo que posiblemente nos iba a tocar décadas en lograr, lo logramos en meses. Y todos nosotros que estamos aquí somos testigos de eso, que nos tuvimos que familiarizar, porque tenemos dos alternativas, atendiendo a lo que sostuvo el pensador y filósofo Ortega y Gasset: yo soy yo en mis circunstancias, y si yo no cambio mis circunstancias, las circunstancias entonces hacen estragos de mí. Dos alternativas: o me adapto a los tiempos y a los desafíos y a las competencias de los tiempos, o simplemente perezco en el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes, mi nombre es Andri. Yo voy a hablarle ahora acerca de la educación, realidad y perspectiva desde el entorno virtual de aprendizaje. ¿Qué entendemos por entorno virtual de aprendizaje? Cuando ustedes van a las universidades y le dicen, ustedes van a tener una clase semipresencial, ¿qué entendemos con eso? A ver, ¿qué piensan desde que ustedes dicen, oh, la clase semipresencial? Díganme. ¿Qué entendemos? A ver, dígame, ¿qué entienden por una clase semipresencial? Un día es directo, tú en la oficina de la aula y otro día es. Exacto. ¿Usted? Dígame. Nada, que van a haber oportunidades, lo que va a ser un entorno virtual o una aula virtual, y en otras ocasiones se tendrá que presencial de la interacción Excelente. con la aula física. Excelente. Sí. Para cumplir, tener claridad de eso. Claro. Por eso es que decimos que esa semipresencialidad contiene lo que es una modalidad sincrónica y asincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a tener un tiempo conectado con la plataforma. Por ejemplo, nosotros en nuestra universidad tenemos la plataforma, nuestra aula virtual es Moodle. Pero cuando usted entra a nuestra aula virtual, usted va a tener un aula ya un poco modelo. O sea, el aula contiene todos los contenidos. Usted es el creador de esos conocimientos que usted realmente necesita. Nosotros le damos los instrumentos en esa aula sincrónica y luego van a tener un encuentro sincrónico con el docente para reforzar. El docente es un tutor. Ahora mismo, en estas modalidades, el docente no es que tiene la verdad absoluta, porque ustedes tienen Google. Hablamos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hoy, los nativos digitales utilizan la inteligencia artificial para no estudiar. No utilizan la inteligencia artificial para nutrirse, sino para que la vida les sea más fácil. Y por eso, nosotros como docentes tenemos que buscar la contraparte. Por ejemplo, ahora, en la parte de Moodle, como es un software libre, estamos integrando lo que es la inteligencia artificial para detectar cuando el alumno cargue el contenido, saber que es plagio. Porque Tunity, que es una plataforma online que se encarga de ver el plagio, no tiene por el momento el módulo de detectar que ese contenido es de la inteligencia artificial. Entonces, hay ya herramientas, por ejemplo, ¿quién conoce los chicos que están aquí, ¿quién conoce la plataforma de gaming que se llama Discord? ¿La conocen? Discord es una plataforma de gaming y ya casi todas las instituciones están entrando a esa plataforma porque es la que se encarga de manejar la inteligencia artificial. ¿Quiénes han visto la foto que anda circulando de Donald Trump luchando con unos policías? O al Papa vestido con un tipo, lo han visto, ¿cierto? Eso se trabajó en Discord a través de la inteligencia artificial. Y en Discord, que los gamers, esos chicos que ustedes ven trabajando que ven jugando y todo eso, han acaparado el mundo. Entonces, ¿qué han hecho? Han captado a esos jóvenes que están dentro de ese mundo gaming y han tratado de que ellos mantengan esa comunidad y realmente se pueda crear contenido. Dentro de Discord hay aplicaciones de inteligencia artificial que se llama un prompt. Un prompt es los códigos que ustedes le introducen a la inteligencia artificial, le carga esa foto y a través de esos comandos la foto se lleva a lo que usted quiere. Por eso se le llama
que esa foto es manejada de inteligencia artificial. No es Photoshop, o sea, no es que es generado por Photoshop, no, es una foto, se le carga el prompt, que son los códigos, y ese código usted le dice lo que quiere que esa foto se vea, automáticamente la inteligencia artificial se lo lleva. Usted le puede colocar que sea muy futurista, como también que sea muy realista. Entonces, dentro de la realidad y la perspectiva de la educación superior, tenemos que el docente debe ir educándose cada vez. Por eso nosotros en la Universidad Católica de Santo Domingo capacitamos a los docentes para que conozcan y tengan el manejo con nuestro nativo digital. Ahorita estuvimos hablando de que los jóvenes que manejan estos instrumentos o estas herramientas a veces pueden burlar al docente con todo el contenido que el docente puede dar. Entonces debemos capacitarnos y estar a la vanguardia a esos contenidos que realmente se necesitan. Entonces, el entorno virtual contiene todos esos contenidos y aparte de eso, para que sea interactivo, para que sea conectado con las personas que van a estudiar, debemos tener lo que son herramientas de gamificación. ¿Qué son las herramientas de gamificación? Son herramientas que se utilizan para que el estudiante aprenda supuestamente jugando. Classroom tiene sus propios desarrollos en la parte de herramientas de gamificación. También, no sé, de los que están acá que han utilizado Canva. Canva es una herramienta que se utiliza para todo tipo de diseño web, se puede utilizar para crear páginas, para flyers, lo que ustedes quieran. ¿Quién ha utilizado la herramienta de lo que son los docentes acá en Intermarket? Quizzes, Kahoot, Nature. Son herramientas que van a mantener al estudiante interactivo en su aula. Y cuando el estudiante entre, que cree su propio contenido, porque dentro del entorno virtual, debe existir lo que son foros, debe existir lo que son chats, deben existir lo que son herramientas que los jóvenes puedan tener esa relación colaborativa. Por eso antes, desde que se escuchaba, decían, no, yo no voy a aprender nada, yo no voy a estudiar semipresencial, yo quiero que sea presencial. Y realmente, nuestros nativos digitales, cuando volvieron a las aulas, decidieron que por lo menos tuvieran una oportunidad de tener ese contacto con el aula. Por X razón, porque en el aula yo no puedo conectar cuando yo quiera. Ese día no tengo que trasladarme hasta la universidad, sino que lo puedo hacer de manera remota. Puedo pedir un permiso en el trabajo, que esa hora yo la puedo dedicar para crear ese contenido, para tomar esa clase que ese maestro me va a dar de manera virtual. Entonces, realmente esa es la realidad de hoy día, en la parte de educación superior, la realidad de la perspectiva, es que los jóvenes, luego que entraban a la realidad, ellos mismos pidieron que volviera una parte, por lo menos, un 25% que sea virtual. Entonces, debemos entender que la virtualidad también tiene sus frutos, también funciona. Ahora, nosotros como institución tenemos la responsabilidad de mantener a nuestros docentes con esa educación, con esa formación en el entorno virtual, que es lo que va a garantizar, lo que hemos hablado en el día de hoy, la calidad, va a mantener ese control de que los aprendizajes son realmente apropiados y tienen el potencial para que la persona pueda adquirir. Hablamos ahorita acerca de cómo manejar que los estudiantes puedan, cuando utilizan la tablet, puedan estar atentos a ese contenido. Existen herramientas. Hay una herramienta, por ejemplo, Google tiene una herramienta que cuando estamos dentro del aula virtual no podemos salir. El maestro está proyectando y todos proyectan en la tablet, se le proyecta al estudiante el perfil que realmente requiere. Simplemente lo que tenemos que hacer es buscar la solución. La solución está ahí. Simplemente lo que debemos es aplicarla, practicarla y darle el funcionamiento correcto. A veces la tenemos y decimos, no, yo no la voy a utilizar, yo voy a utilizar otra estrategia. Entonces se queda a un lado y no le sacamos el potencial. Si realmente tenemos esa aula virtual, vamos a sacarle provecho. Y usted como estudiante, primero examínela, indague, y usted es el responsable de construir su propio conocimiento.
porque el aula virtual te da las herramientas, el tutor te guía, el tutor está ahí para apoyarte, pero usted que va a sacar su tiempo. Casi siempre, nunca tenemos tiempo, esperamos el último día, la plataforma está cerrando y le escribimos al docente: profesor, escúcheme, se me pasó la hora, se me fue la luz. Pero en la virtualidad, en la educación a distancia, ustedes tienen esa prórroga, porque sabemos que trabajan, son padres de familia y las circunstancias del mundo, ¿no? Ahí le damos esa prórroga para que usted vuelva y lea, porque algo le queda. Porque en la presencialidad usted dijo lo que dijo, pues ya, ¿no? No estamos quitando el mérito de la presencialidad, pero estamos hablando de esa perspectiva que nosotros tenemos en la virtualidad, en el entorno virtual, que usted cuando vuelve y entre para poder conectar con el próximo módulo, le doy una introducción de lo pasado, usted lo lee y algo le queda. Así que vamos a aprovechar este momento que las universidades están dando la facilidad de que ustedes sean creadores de su conocimiento, de que puedan entrar, ver ese contenido en nuestras aulas virtuales, y realmente sí se puede. Hay un tiempo, ahora mismo estamos viviendo una época donde las redes sociales engañan. No todo lo que vemos en las redes sociales es cierto. Nosotros que somos jóvenes vemos que en las redes sociales la gran mayoría son ricos, no tienen problema, no tienen que estudiar. No es cierto, porque en algún momento esa persona sabe que usted es el catedrático, sabe que usted es el abogado, el ingeniero. Cuando tiene problemas, no va a llamar a esa influencer, nos va a llamar a nosotros que tenemos esa especialidad para que le podamos resolver. O los abogados no tienen su función. O cuando tienen un problema de copyright, ¿a quién llama? Al abogado, ¿no? Cuando tienen un problema de la parte digital, de la parte de producción, ¿a quién llama? Al ingeniero del sistema, al ingeniero de producción. Entonces, sí tenemos, sí podemos seguir estudiando. Simplemente la responsabilidad es suya de darse bueno y no ser uno más del montón. El mundo cambió con la pandemia, ya todo ha cambiado. Entonces la responsabilidad sobrecae en nosotros. La culpa no es de nadie, la culpa es de nosotros que no le damos un poquito más de esfuerzo para que las cosas cambien. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, porque si nos lamentamos o nos quejamos y no hacemos nada, nada va a cambiar. Muchas gracias. Tenemos oportunidad de preguntas, comentarios, reflexiones a partir de lo que los investigadores y docentes nos han dicho sobre educación. De que este es el momento para hacer las preguntas. Interesante porque yo hago una reflexión. ¿No sería mejor un mundo menos formal? Un mundo menos formal, pero más próximo. Cuando digo próximo, digo por aquella famosa parábola del maestro, a donde los grandes doctos de la ley le cruzaron por al lado a aquel samaritano. Hicieron caso. Sin embargo, apareció uno que no asistió. De esa manera que el maestro dijo que era. Bueno, hiciste una reflexión importantísima. En una parte en la que no me fijé fue que nosotros no tenemos una universidad de extranjera, ni siquiera en la isla. Bueno, bien. Yo me pregunto, ¿cómo estoy más seguro? ¿Así? O en universidades que están bien recreadas, pero sus cerebros están en países que son los responsables de la guerra de Ucrania, a donde el dron más avanzado que produce inteligencia artificial, sino para matar gente, a donde el padre Francisco dijo: nosotros tenemos 100 años en guerra, y esas guerras son promovidas por los grandes cerebros que salen de las grandes universidades. Probablemente
¿no sería mejor formarse en un país donde sus universidades no estén tan creadas, pero sí formen seres propios, seres humanos, que sean capaces de diseñar e impulsar un proyecto de nación que procure la reproducción del buen vivir, no de vivir bien, sino del buen vivir de todos? Pregúntame. Gracias. Yo creo que no debería haber un divorcio entre la formación y la producción. Deberíamos apostar a que de manera equilibrada, de manera concatenada, formemos a buenos profesionales y que por vía de consecuencia esos buenos profesionales pues, puedan ser la base de una mejor producción para todo el país. Fíjense que hemos notado que las carreras técnicas cada vez tienen una mayor demanda. Inclusive hay muchos estudiantes que están haciendo una licenciatura en imágenes médicas, en terapia física, pero alguna universidad le ofrece un diplomado con el que le ofrece unas competencias y que ellos puedan hacer servicios a domicilio. Y cuando viene a ver, están generando más ingresos que lo que pudiera generarle después de terminar, ir a emplearse a cualquier quizás institución que quizás no tenga ni siquiera relación con lo que estudió. Entonces creo que pudiéramos apostar a las dos cosas, a formar seres humanos de manera íntegra, bien formados, y también a que sean muy buenos productores del conocimiento y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del país. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Yo quiero preguntarle algo. Desde ustedes son jóvenes y tienen una perspectiva amplia sobre tecnología vinculada a la educación. Cuando llegó la pandemia, nos dimos cuenta de que la mayoría de los docentes y de los alumnos, a pesar de ser nativos digitales, no estaban listos para la virtualidad. Es decir, teníamos muchachos con buenos celulares que no sabían convertir un documento Word a PDF para enviar una tarea, que no sabían loguearse en una plataforma educativa, que sí tenían muchas ideas de Facebook, de Instagram, que tenían muchas redes sociales, pero que no habían pensado en que la tecnología le iba a servir para generar un conocimiento académico. Entonces, ahora estamos que la inteligencia artificial nos está asustando a algunos docentes que dicen que nos van a sustituir, que ahora la educación es diferente, que ahora el estudiante ya no necesita la escuela, que con el chat GPT pueden aprender, que hay videos y hay de todo en la red. ¿Cómo podríamos nosotros abordar con esta resistencia tecnológica este pensamiento de que estamos casi sustituidos por la tecnología? Sí, se escucha. No estamos sustituidos por la tecnología, porque el chat GPT somos nosotros que lo alimentamos. Me refiero. El chat GPT, al momento de nosotros escribirle, él es como, básicamente, él es como su mentor. Usted le dice lo que usted quiere saber y él le devuelve su respuesta. Es como usted entablar una conversación con una persona y realmente usted puede nutrirse de eso, pero realmente la máquina nunca va básicamente a desfasar al docente o al humano, porque la máquina no tiene la máquina no siente, y aunque ellos quieren alimentar la máquina para que sea un humano, para que la máquina razone o tenga esa sensibilidad, realmente la diferencia que hay entre una máquina y un humano es que el humano padece, realmente se conecta con la persona, realmente al momento de yo responder yo tengo que ver todas tus fracciones y saber que si una respuesta que esté descompuesta puede afectar todo un trabajo o un proyecto que se haya realizado en segundo. Entonces, simplemente nosotros como docentes tenemos que buscar las estrategias, porque los chicos están utilizando la inteligencia artificial a su favor, y nosotros como docentes tenemos que buscar, ya está,
por eso dije al principio, ya ustedes pueden buscar, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Smoking, que la pueden buscar, y esa herramienta lo que hace es, cuando un alumno me escribe un contenido, yo sé que ese contenido está muy rebuscado, hay unas palabras que, ojo, yo le puedo decir a la inteligencia artificial, por favor, bájale un poco el nivel de la redacción y ponlo que sea un poco más llano, y él lo hace. ¿Okay? O sea que no es que porque usted lo lea y esas palabras estén muy finas o etcétera, usted se va a dar cuenta de inteligencia artificial. Hay que procesarlo por una herramienta, que esa herramienta me diga el porcentaje que realmente tiene. Pero el docente siempre va a estar, porque hay una integración, hay una comunicación, hay un sentir que realmente los jóvenes necesitan. Es posible que ese chico, cuando llegue, por más intelectual que sea, no fue su mejor momento en la casa, y por usted dedicarle que pasó, me pasó en la escuela, la maestra entendía que el grupo estaba muy aislado, y ella decidía, vamos a hablar, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y esa diferencia es lo que hace el ser humano, de aceptar, de compenetrar y realmente hacer esa función de humano que somos. Entonces yo entiendo que por el momento la máquina no va a sustituir al hombre. Obviamente la realidad está diciendo que hay que hacer un cambio grande. Como decía Pastor ahorita, la currícula, el método, tanto curricular como pedagógico, las actitudes. Y eso que plantea la compañera, es obvio que todo lo que es nuevo, todo lo que es diferente a lo que tú conoces hay que aprenderlo. No importa la edad. La diferencia de los muchachos, de los jóvenes, que la experiencia, la madurez, no la tienen ni por un archivo, borrar un documento, no importa, porque entiende como estoy aprendiendo, no hay riesgos ahí. A diferencia de yo, no veo algo ahí que me pasó, necesito eso. Y entonces, la importancia que le da a un joven a un celular es tal vez el aparato, que lo voy a desconectar por un buen rato. La importancia que le doy yo es que tengo muchas cosas ahí que necesito que ya la hago por ahí. Entonces es una cuestión de prioridad y de valor de la información que tú tienes. Entonces, realmente, todo eso que tú decías que campa, que no sé cuánto, involucrarse con todo eso, cuando tú te adentras a ese mundo, tú ves que es bonito. Y ya a mí se me resulta difícil dar una clase a un presencial sin una actividad interactiva, sin una gamificación, porque ya yo siento que si no lo hago, no estoy dando nada, no estoy siendo innovadora, no estoy tratando, no estoy, y es difícil que en una clase a mí un estudiante me deserte. Y hay quienes te dicen, como que, profe, muchas actividades porque sí es laboriosa, y la gente cree que no, que es perder tiempo, no, es muy laborioso. Y es tanto lo que tú aprendes, que yo creo que la universidad, y como eso que tú decías y que decías, y la humanización, y un poquito pensando en lo que el Señor decía, ese que su inteligencia lo llevó a que se hiciera una catástrofe, un genocidio, ya era malo de por sí, y su inteligencia lo hizo más malo. Entonces, y es difícil como tú agarrar y determinar eso y ver cómo tú lo transformas, porque sabemos que, como decía el profesor, el ser humano y sus circunstancias, es posible que como tú no dominas todas esas circunstancias, entonces el ser humano lo que hace es que con todo lo que aprende, lo fortalece, porque eso que lleva dentro de él es su realidad, su historia, y lógicamente que no tenemos el espacio para transformarla tan profundamente. Miren cuál es la diferencia entre un nativo digital y una generación X o un baby boomers. Hay una contestación de realmente de lo que significan esas siglas. Los millennials, que son los que nacieron entre el 88 al 90 y algo, ¿no? Son de la tecnología que cuando el maestro le pone la tarea espera 2 horas antes para hacerlo y no le interesa prestar atención al
yo lo hago. A diferencia de un baby boomer, es una generación X que tiene disciplina. Entonces, la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Entonces, los nativos digitales entienden que son muy inteligentes y que realmente eso no tengo que hacerlo ahora. Y cuando llega el día, fracasa en el éxito porque espera el último momento. Mientras que va formando y va realizando paulatinamente ese proceso, y déjame dedicarle 15 minutos, déjame dedicarle media hora, déjame hacer esto, va creando un hábito. Por eso que dicen los gurús del marketing digital que el éxito se va construyendo día a día. No es que ahora el que se hace viral de la noche a la mañana no sabe cómo controlar el éxito porque no estaba preparado para el éxito. Y por eso que estos chicos que son virales llegan a ser famosos, llegan a ser millonarios, como no están preparados para estar allá, caen inmediatamente, dejan de ser virales. No están preparados. Y por eso que la educación es importante, porque usted se va formando cada día, va creando un hábito de estudio, va creando un hábito de profesionalización en lo que a usted le gusta. Yo le digo a mis estudiantes, ¿usted quiere ser influencer? Usted lo puede hacer. Usted lo que tiene que dedicarle 45 minutos diarios durante 2 años y serás especialista. Si lo dedicas durante 4 años, serás experto, porque tienes un recorrido que todo lo que respiras, todo lo que tu ser maneja es ese tema. Y realmente es eso lo que hacen estos influencers, le dedican el tiempo a ese contenido. Y por más preguntas que usted le haga a través del derecho, ellos pueden contestarle porque tienen un proceso de capacitación. Y eso es estudio, eso es estudiar, eso es actualizarse. Entonces, simplemente es eso, que debemos adaptarnos a los tiempos y no dormirnos en los laureles. No, si yo no sé, esto de YouTube yo lo veo ahorita y yo lo hago. Realmente esa es la diferencia. Vamos a despedir a la universidad y a nuestros ponentes con un fuerte aplauso.
personal de la universidad que esté aquí que pase para hacer una foto institucional. La sala de universidades hace su récord diario con sus videos y sus fotos que luego le van a hacer llegar. Así que le vamos a agradecer que por favor pasen por aquí para la foto institucional.